minucioso en el tema de interpretar en sí el ejercicio, el enunciado, y luego el tener que iterar, ¿no? Hasta poder encontrar el diámetro más óptimo. Entonces, fuera de eso, no es tan complicado. Ya de ahí es más mecánico, no es tan complejo tampoco. Quizás el factor tiempo, ¿no? Les puede jugar en contra, pero puede ser más sencillo, ¿no? Ya con los criterios y tips que les he dado, ustedes ya pueden encaminar a hacerlo más rápido, ¿no? En el tema del análisis sobre todo, porque ustedes recuerden que nosotros lo hicimos de manera directa. Recuerden que en su examen no es así tan directo, que vas a poner resultado en una tabla, no. Tienes que hacerlo paso por paso. No le gusta ver al ingeniero así como resuelto en una tabla y él piensa que directamente te han pasado a alguien y tú lo has puesto ahí como resultados. No. Él le gusta ver procedimiento, no fórmula y reemplazado, sino puede ser directamente las fórmulas ya reemplazadas y sus resultados, ¿no? Pero de cada tramo hay que ponerlo. Y al final, sobre todo, siempre tiene que estar el tema de su perfil longitudinal con su trazado, dibujado la línea piezométrica, la pérdida, la presión residual y sobre todo el dimensionamiento o la resolución de su examen, ¿no? ¿Qué tipo de tubería están poniendo? ¿Cuál es ese diámetro? Y la clase de tubería, ¿no? Entonces esas tres cosas tienen que estar en cada trámite bien especificado. Y obviamente en su gráfica se va a ver la línea piezométrica y al final la presión residual con la cual está llegando. Ustedes muestran eso, el Inge va a revisar, va a ojear y está su procedimiento, está ok, perfecto. Pero siempre lo primero que va a revisar, les dije, es el caudal de diseño. ¿Con qué caudal han empezado a resolver su línea de deducción? ¿No? Eso es lo más importante. Bueno, eso a manera general para poder cerrar el tema de líneas de deducción. Lo hemos resuelto también con una pequeña introducción de válvulas reductoras, ¿no? Que no es complicado, es sencillo. Solamente hay que saber que por cada punto que yo pongo en el tramo, que nadie me ponga en el tramo, más fácil es ponerlo al medio, ¿no? O equidistantes, porque así divido longitudes equidistantes y alturas equidistantes. Y por cada válvula yo sé que me va a restar menos 20. ¿No? A eso hay que hacerlo. El tramo dividirlo y se va a volver más tramitos. Si era un tramo y le pongo 2 válvulas, se va a volver 3 tramos, ¿no? Pero ya tengo incluso el HF, ya voy a saber, ¿no? Basta que calcule para un pedacito, pues la pérdida de carga va a ser la misma para todas las demás, porque el diámetro es el mismo, el caudal es el mismo, el coeficiente es el mismo, lo único que va a variar es el diámetro, la longitud, ¿no? Eso solamente, y con eso ya lo tienes todo definido y al final nunca se olviden de la formulita. ¿Cuántas válvulas vas a necesitar para que te cumpla? Pues ya tienes la formulita que les enseño al final. Solamente prueba y error, ¿no? Con una válvula, con 2 válvulas, con 3 válvulas. Con 4 válvulas sí me va a cumplir. Entonces tengo que añadir tengo que poner 4 válvulas en ese tramo. ¿Sí? Eso. Bueno, entonces ya entrando a tanques de almacenamiento. Voy a empezar para empezar a grabar. Ya, ahora sí. Entonces, entrando al tema de tanques de almacenamiento. En todo el tiempo que he dado auxiliatura, siempre me ha gustado poder indicar el primer paso a lo que es tanques de almacenamiento con este ejercicio. Si ustedes entienden ese ejercicio, lo demás lo van a poder entender fácil y sencillo, ¿ya? Es un examen pasado, pero está resuelto de una manera más entendible por pasos, ¿no? Lo cual a ustedes les gusta o entienden más, ¿sí? Los pasos que tienen que seguir para poder resolver el tanque de almacenamiento. Al final, tanques de almacenamiento, en resumen, ¿qué es lo que tienes que hallar? Lo que tienes que hallar es decir, si tú tienes un tanque y tienes fuentes de llegada, que puede ser la línea de aducción, un manantial, una galería filtrante, o un río, o un canal,
que se está captando de un río y está llegando al tanque y se está almacenando, a ti te interesa saber en tanques de almacenamiento cuál es ese volumen, la capacidad de ese tanque que vas a requerir. Eso tienes que hallar, en resumen, ¿no? Entonces, para hallar eso hay diferentes métodos. Puedes utilizar fórmulas empíricas que en la norma 689 te da, pero también puedes encontrar con hidrogramas, ¿no?, de consumo horario que pueda tener tu población en las 24 horas. ¿Sí? Y eso se resuelve mediante una tabla que es muy sencilla de realizar, que la vamos a hacer hoy en esta resolución de examen. ¿Sí? Pero vayamos entonces a la solución como tal. Primero vean que en este examen me decía que el volumen del tanque de almacenamiento valía el 50%. Hallar el volumen de almacenamiento que requerido es el 50% de mi nota. Dimensionamiento del tanque circular, ¿no?, que es el 20%, que me da una restricción, ¿no? Las dimensiones del tanque circular deben ser en un área de 90 metros cuadrados. A veces el ingeniero te da esas cositas, incluso a veces antes les daba 3 puntos, coordenadas les daba de un levantamiento topográfico, X, Y, ¿no?, de 3 puntos. Entonces les decía, el ingeniero deben construir un tanque cuadrado o rectangular que entre en ese lote triangular. Entonces en ese lote triangular pues tienes que meter tu tanque y ahí tienes que saber cómo vas a meter ese, ¿no?, un tanque así, con qué lado, cuál es el lado que va a tener. Pues ahí tienes que recordar topografía, ¿no? Entonces son cositas así, tips por detallitos que no puedes avanzar. En este caso es un lote de 90 metros cuadrados, que no especifica cuál es, ¿no? Entonces, tranquilamente puede ser un lote cuadrado, ¿no?, porque no me da. Yo me asumo que va a ser, y más fácil, que es cuadrado. Bomba del tanque para elevar 90 metros cuadrados. No, 90 metros, perdón. Ese vale 30 puntos. Entonces, me está pidiendo el volumen requerido de ese tanque de almacenamiento. También qué dimensiones va a tener para que entre un área de 90 cuadrados, y dimensionar la bomba, porque dice que a partir de este tanque de almacenamiento se va a bombear hacia una altura de 90 metros. Eso quiere decir que mi población está arriba todavía, ¿no? Bueno, entonces no parece tan complicado, ¿no?, el enunciado. Explicado de esta manera, obviamente. Ahora, yo veo, y siempre voy a tener en cuenta esas dos cosas. Todo se basa en mi tanque de almacenamiento. Primero, en mi tanque de almacenamiento, para poder almacenar, siempre va a haber una fuente o un aporte que va a ingresar al tanque. ¿Y cuáles van a ser esos? Pueden ser fuentes, ¿no?, como ser manantiales, la ley filtrar, o una línea de aducción. Incluso puede ser un canal de riego, ¿no?, o un canal, agua que está viniendo por un canal. Entonces, puede ser diferentes fuentes. En este caso solo tenemos manantial y galera filtrante. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6 fuentes. Y la salida, pues sería esta, ¿no?, una salida hacia la población. Debo tomar en cuenta que aquí sí juega muy importante el factor tiempo, tanto en las fuentes como en el tanque, tanto así como para la entrada y salida de mi tanque, siempre se va a jugar con horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dicen mis datos? Ahí está. Me está diciendo que el caudal del manantial, vean, que se tiene un aforo, ¿ya? Y se tiene que el caudal del manantial de 18 litros segundo. Y las horas de bombeo son desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? En total serían como 16 horas. Y luego también tengo el caudal de la galería filtrante, que me dice que es de 16 litros segundo. Y esto tiene horas de bombeo de 20 horas. Ahora también tengo datos de mi tanque, que me dice que el tanque ha sido bombeado desde las 4 de la mañana hasta las 14 horas. ¿Sí? Entonces no hay muchos detalles ahí, ¿no? Simplemente son datos cuánto es el caudal y en qué horarios está entrando y cómo también está saliendo, en qué horarios. Entonces,
¿Cuál es el paso número 1 entonces que yo debo realizar? El paso número 1, ¿cuál es? Debo llevar, ¿no?, todos los caudales de las fuentes a unidades de metro cúbico hora. Toditas mis fuentes. Como yo tengo entonces el caudal de mi manantial 18 litros segundo, hago una conversión, ¿no? Yo sé que en una hora hay 3.600 segundos, en un metro cúbico hay 1.000 litros. O tranquilamente puedo hacer una manera más sencilla. Cuando yo tenga mi fuente en litros segundo, yo sé que 3.600 dividido entre 1.000 es 3.6. Entonces, cualquier caudal en litros segundo lo multiplico por 3.6, es mi factor de conversión más directo. Entonces ahora yo sé que tengo mi caudal de manantial de 64.8 metros cúbicos hora. Lo mismo para la galería filtrante. Tengo 11 litros segundo por 3.6, que ya sé que es directo. Entonces mi galería filtrante en metro cúbico hora serían 39.6. Ese es el paso número 1. Así de sencillo. Todas mis fuentes, todas las que van a entrar al tanque, en esas unidades, metro cúbico hora. Ahora, paso número 2. ¿Qué debo hacer? En el paso número 2, debo calcular los caudales de bombeo de cada fuente, si es que tuviesen, ¿no? Si es que tuviesen. ¿Y cuál es esa fórmula para el caudal de bombeo? Ayer ya habíamos visto, ¿no?, que es el caudal de fuente multiplicado por 24 dividido entre las horas de bombeo. Así sencillo. Básicamente es una regla de 3. Entonces, el caudal manantial era de 64.8 metros cúbicos hora. Multiplicado por 24, dividido entre las bombeas. ¿Cuántas horas bombeaba? Aquí tengo 18 menos 2, 16 horas. Hago una regla de 3 básicamente, divido, y tengo que mi caudal bombeado de mi manantial, ¿no?, del manantial de aquí hasta el tanque, es de 97.2 metros cúbicos hora, ¿no? Se mantiene la unidad. Caudal de la galería filtrante, de la misma manera, 39.6 metros cúbicos hora, multiplica por 20 y dividido entre 24 horas. Y como es 24 horas el bombeo, que es constante de las 24 horas, entonces sería 1, ¿no? Todo se va 1. Entonces sería el mismo caudal. Una vez que yo tenga mis caudales de bombeo, que no necesariamente, pónganse que si es un canal y dice que en el canal va a entrar pónganse en 10 horas, ¿será necesario calcular un caudal de bombeo en un canal? Evidentemente no, ¿verdad? Porque el canal yo sé por gravedad y no va a necesitar ser bombeada. ¿Sí? Eso tienen que tomar muy en cuenta. Una vez que tengo las unidades de caudales de bombeo, o no necesariamente pueden ser bombeadas, sino bien definidas, pero en unidades metro cúbico hora, estos ya son datos para calcular mi volumen de tanque. ¿Sí? Hasta aquí no sé si tienen alguna duda. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Podemos seguir entonces. Bueno. Ahora, una vez que yo tenga ya mis caudales de diseño, ahora sí voy a empezar a resolver o a introducir a mi tabla, a la tabla que les decía, cómo se resuelve. Pero antes de resolver, antes de eso entonces vamos a entender bien cómo es la tabla, ¿no? ¿Qué tiene y qué no tiene? Bueno, para resolver la tabla, primero, evidentemente, todos trabajamos con horas, ¿no? Entonces, las horas lo vamos a trabajar desde las horas hasta las 24 horas en un día de diseño. Y alguien se preguntará, ¿puede ser 2 días? No, porque en un diseño ideal, las 0 horas hasta la noche debería ser equilibrado,
No debería ni faltar ni sobrar agua en 24 horas. Luego, obviamente voy a tener, vean, aquí está, obviamente voy a tener en mi tabla las entradas. Y aquí es el caudal que ingresa al tanque en sus respectivas horas, es lo que debo poner. En pocas palabras, las entradas son las fuentes, ¿no? ¿Cuánto está ingresando y en qué horario? La salida es el caudal que sale del tanque en sus horas. ¿En qué hora sale? Eso debo anotar. La diferencia es fácil. Y aquí está, se los pongo de manera escrita. Entrada menos salida. No pongan salida menos entrada. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. No es salida menos entrada, es entrada menos salida. Y la acumulada, pues no es una, como en estadística, ¿no? Aplicar nada más como estadística. Entonces, tengo las horas ya respectivas en las 24 horas. Ahora sí puedo proceder a llenar mis datos. La primera información era que me decía el caudal del manantial, ¿no? El manantial era de 97.2. Y aquí está. El manantial es de 97.2. Pero ¿en qué horarios? Hay que revisar. Desde las 2 hasta las 18 horas. Entonces, desde las 2 de la mañana, voy aquí y aquí está. El manantial empieza a las 2 de la mañana y termina a las 18 horas. Entonces, el caudal que ingresa es constante en esta hora. ¿Por qué? Porque mi unidad era metro cúbico hora. Por cada hora está entrando 97.2. ¿Qué más se ingresa? La galería filtrante. Y la galería filtrante 39.10. Y yo sé que la galería filtrante me dice que entra a las 24 horas. Entonces, las 24 horas entra constantemente el mismo caudal hasta el final del día. Obviamente, en ciertas horas que se va a intersectar, este caudal se está sumando, ¿no? ¿Por qué se está sumando? Porque está coincidiendo los ingresos. En pocas palabras, en estas horas se intersecta entre más agua por las dos fuentes. ¿No? Solamente eso. Ahora la salida. La salida, ¿qué me dice? Me dice que es desde, empieza la salida a las 4 de la mañana y termina a las 14. Las palabras, ¿cuántas horas de salida hay? 10 horas, ¿no? Pero aquí la pregunta está, voy aquí y digo, ya sé que el bombeo es desde las 4 hasta las 14. Pero ¿qué caudal es el que va a salir? Entonces, para eso está esto. Al final del día, yo sé que todas las entradas van a sumarse, ¿no? Y las entradas, al final del día, suma 2505.6. Yo había dicho que un buen diseño óptimo es cuando no sobra ni falta agua. Todo lo que entra en el día de las 24 horas debe ser igual a todo lo que sale en el día. Entonces, la salida debe dar 2505.6. Y como las salidas son de 10 horas, entonces divido, ¿no? Todo lo que sale en 10 horas de salida. Y me da 250.56. Anoto ese caudal, ese volumen que está ingresando hasta las 14 horas, que es la salida donde termina. Y si yo sumo todo esto, obviamente me va a dar este valor. Estoy garantizando que la entrada es igual a la salida. ¿No? Siempre deben verificar esto. Es requisito. Y luego hago la diferencia, que es entrada menos salida. Entonces resto. O algo que puedo observar aquí es que tengo diferencias positivas y negativas. ¿No? De todito necesitamos algo de esa diferencia. Pero aquí yo debo entender lo siguiente. Si me sale positivo, quiere decir que en esta hora
es más lo que entra que de lo que sale. Si tengo diferencia negativa, quiere decir que en esta hora está saliendo más de lo que está entrando, ¿no? Entonces al final eso se arma como una curva, ¿no? Que lo podemos imaginar. Luego tengo la acumulada. Se anota el primer valor, luego se suma, intersectado, ¿no? Cruzado, saltado. Entonces hago todo eso y al final debe salirme cero. ¿Por qué? Por la misma razón que decíamos. Todo lo que entra más todo lo que sale debe ser cero. No me tiene que ser. Y puede ser aproximadamente cero, ¿no? Puede salir aproximadamente cero. Entonces, primero, introduzco todas mis salidas, hago y verifico que siempre la entrada sea igual a la salida, hago una diferencia, hago una acumulada y verifico que esto sea cero. Si cumplo esas condiciones, entrada, salida igual, y esto sale cero, entonces quiere decir que mi operación matemática la hice bien, más no quiere decir que mi ejercicio esté bien, ¿no? Porque tengo que estar seguro que mis caudales sean estos. Imagínense que la han pelado en un caudal. Te va a salir cero al final, sí, pero estás metiendo otros datos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que cuidar. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. El llenado de la tabla. ¿Cómo es? ¿Está todo bien? Seguimos. ¿O alguien tiene alguna duda? Ya, pues seguimos. Una vez que tengo terminado de llenar la tabla, entonces, ¿qué procede? Debo empezar a proceder a encontrar ese volumen, ¿no?, de regulación. Y para el volumen del tanque, la fórmula es sencilla. El volumen de regulación debe ser el máximo valor más el mínimo valor de mi acumulado. Entonces busco el máximo. ¿Dónde está el máximo? Aquí está el máximo, ¿no? 352.8 es el máximo. Y el mínimo, busco el negativo, sería este, ¿no?, mínimo, menos 784.8. Una vez que tengo identificado el máximo y el mínimo, ¿qué hago? Sumo, ¿no?, el máximo positivo más el mínimo valor, que sería el valor absoluto. Sumo esto y al final yo sé que mi volumen de regulación es de 1137.6 metros cúbicos. Y al final me sale metros cúbicos, ¿no? ¿Y por qué yo sé que es metro cúbico? ¿De dónde ha aparecido mágicamente? O yo simplemente le he puesto porque me ha dado la gana. ¿Por qué me aparece metro cúbico? Porque tienen que saber. Mi unidad a la cual yo metí era metro cúbico hora. Por cada hora, ¿no? Cada horita, cada fila es una hora. Entonces, un caudal o un volumen en cada hora se mantiene que todos mis datos están en metro cúbico. Todo está en metro cúbico, metro cúbico, metro cúbico. Por cada hora. Entonces, como yo estoy escogiendo el volumen en una hora determinada y más el mínimo, pues todo es metros cúbicos. Se sigue manteniendo la unidad y tengo el volumen de regulación, ¿no? Entonces, ya mi primera pregunta está respondida. Hallar el volumen de regulación. ¿Sí? Ahora vayamos a la otra parte. Bueno, yo ya tengo mi volumen de regulación, ¿no? Que esto directamente lo puedo redondear para manejar más sencillo a 1138 metros cúbicos, ¿no? Redondos. Para temas de diseño, ¿no? Para diseño constructivo. Para que sea en esa hora.
Ahora vamos a dimensionar el tanque, ¿no? Entonces decíamos que había un área de construcción de 90 metros cuadrados. Pues para saber cuánto es el lado que debe tener esos 90 cuadrados, entonces solamente sacó una raíz cuadrada. Pues la raíz cuadrada me sale que la longitud, ¿no? Si fuese cuadrada, los lados tendrían que ser de 4.49 metros. Entonces todo esto vale 4.49 por 4.49. Esa es mi área, ¿no? Ahora debo saber yo si dentro de esta área podrá entrar o no un diámetro desde el centro. Como es cuadrado, desde el centro debo verificar. En una vista planta, entonces yo sé que esto tranquilamente puede entrar un círculo, ¿no? Y el radio de esto de 4.745, la mitad, ¿no?, del lado o la longitud del otro. Entonces para ellos es fácil, porque yo tengo la ecuación de la geométrica, que es el volumen de regulación o el volumen igual a 4/3 por pi por el radio al cubo. Reemplazando, yo tengo mi volumen, 1138 metros cúbicos, igual a 4/3 por pi por el radio al cubo. Entonces despejo de aquí el radio porque yo quiero saber cómo sería ese radio, ¿no? Si efectivamente puede entrar dentro del área o va a sobresalir fuera del área. Entonces calculo y mi radio me sale 6.48, que podría manejarlo 6.5. Y comparo con mi radio de mi lote, ¿no?, o de mi superficie, y veo que es mucho mayor. Entonces ya directamente aquí yo me doy cuenta de que no va a poder entrar esa esfera con radio de 6.5. Evidentemente no va a poder entrar en un lote de 9.49. No va a poder ingresar. Entonces, aquí puede haber diferentes soluciones, ¿no? Uno que podría resolver lo más parecido a la esfera, o sea, una esfera, o sea, la esfera como tal, más una alturita pequeñita que me entre el volumen requerido. Entonces sería más o menos así, ¿no? Media esfera arriba, media esfera, el volumen y un cilindro, ¿no? Aumentarle la altura del cilindro para ese diámetro o radio. ¿Cuánto más tendría que prolongar eso a partir del medio? ¿No? O directamente también podría ser un tanque elevado, lo más elevado posible para que no interfiera, digamos, con los lotes o con las casas aledañas, ¿no?, a los costados. Eso ya depende de ustedes, ¿no?, a criterio, cómo lo quieran resolver. Pero le tienen que dar una solución. O es así o es la otra. No es solamente eso. Pero al final yo sé que para una esfera sería, si requeriría que sea así o sí una esfera, requiero un radio de 6.5, ¿no? La esfera así, circular. Listo. Ahí termina mi segundo pregunta. Que en su examen puede ser cualquier forma. Ha habido en forma copa de vino, en forma copa de vino con forma parabólica, ha habido forma de dona, forma de una botella de vino, diferentes formas, ¿no? Entonces tienen que llevarse unos volúmenes, unas tablas para que les pueda ayudar en esas formas. ¿Mm? Listo, ¿no? Entonces como recomendación, llévense su tablita de volúmenes, ¿ya? Para que no les agarren en curva. Como tercera pregunta me decía, bueno, tengo mi volumen, tengo ya el dimensionado ya mi tanque, ahora me dice que debo calcular la potencia del tanque de la bomba necesario en HP necesario para elevar 90 metros cuadrados. O sea, a partir de donde yo estoy, 90 metros cuadrados, 90 metros de elevación. Entonces, ¿cómo calculo esa potencia?
Esa potencia es una fórmula, es esta de acá. Ahí está. La potencia es igual a ¿qué? Caudal de bombeo multiplicado por la altura total, la cual se va a bombear, por peso específico del agua, dividido 75 por la eficiencia de la bomba. Eso es. Entonces, no me hago mucho lío, ¿no? Entonces, primero tengo que saber cuál es el caudal de bombeo. Pues yo sé que el caudal de bombeo, el volumen total, ¿no? Es de 1137.6 metros cúbicos. Y en todo el día solamente va a funcionar 10 horas. Entonces, esos 1137.6 metros tienen que salir en 10 horas. Entonces, mi caudal será solamente dividido, ¿no? Solamente será una división. Al ser una división, entonces yo ya tengo que será de 113.76 metros cúbicos por cada hora. Ahora, obviamente, ¿en qué unidades debe estar su potencia o su caudal? Siempre en unidades que manejamos. Metro cúbico segundo. Ah, pero yo tengo metro cúbico hora. ¿Qué tengo que hacer? Solamente dividir. Yo sé que una hora tiene 3600 segundos. Entonces, caudal de bombeo de la salida será de 0.0316 metros cúbicos segundo. Ahí está. Ya tengo entonces ese dato de mi caudal. ¿Qué más me falta? La altura de la bomba. ¿Cómo calculo esa bomba? Entonces, ahí simplemente debo considerar algunos factores. Primero, que la altura que debo llevar es 90 metros, ¿no? Entonces, el desnivel geométrico es diferente, ¿no? ¿Qué más le tengo que sumar? Una altura de seguridad. No voy a llevar 90 justos, ¿no? Tiene que haber un poquito de presión para que pueda pasar esos 90. Entonces ahí le puedo aumentar unos 3, 4, 5 metros más. Esto ya esa es la elección de ustedes. Pueden ponerle 5, ojos cerrados, póngale 5. Quieren ponerle 6, póngale 6 ojos cerrados. Es la seguridad que ustedes le quieren dar, ¿no? Entonces pueden darle 5, 6, 8, 10 metros, ¿no? De altura de seguridad. ¿Sí? Entonces esto depende de ustedes. Entonces, ¿qué más puedo considerar? No le voy a dar justito los 90, ¿no? Y le doy justito es como que del pico de la tubería, ahí se va a quedar ahí. Porque ¿cómo va a llegar a sobrepasar eso? Chorreando, ¿no? Para que pueda llevarse al otro lado. Entonces siempre tiene que haber más presión. No lo puedo dar entonces 90. Puedo ponerle 10 incluso, ¿no? Para que la llegada sea más rápida. A mayor presión, pues mayor caudal. Entonces le voy a dar hasta 5 a 10, me puedo asumir. En esta ocasión me he dado 3, ¿no? Y ustedes le pueden asumir 5 a 10. ¿Sí? Y tenemos que considerar la pérdida por fricción. En esos 90 metros de altura, básicamente hay 90 metros de tubería, ¿no? ¿Sí o no? En 90 metros que yo quiero llevar hacia arriba, hay una longitud de 90 metros. Entonces, el agua cuando circule, cuando se bombee, en esos 90 metros, también va a perder fricción. Va a perder su presión o su carga. ¿Cuánto es esa pérdida que va a ocasionar subir esos 90 metros? Es lo que le voy a sumar. Luego, aumentar para equilibrar. ¿Cómo calculo eso? Con la ecuación de Hazen-Williams o de Darcy. ¿Qué es más fácil? Hazen-Williams, evidentemente. Entonces, solamente voy a utilizar la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? Pero para la ecuación de Hazen-Williams
yo necesito saber cuál es el diámetro que voy a llevar en esos 90, ¿no? Entonces me puedo asumir. ¿Y cómo puedo asumir? Con la ecuación de la velocidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación de la velocidad? 4 veces el caudal dividido en pi por el diámetro cuadrado. ¿Qué caudal es este? En metros cúbicos segundo, 0.0316. ¿Y qué velocidad? Pues yo sé que por criterio la mínima es 0.3 y la máxima hasta 2 probabilidades. Un promedio entonces, ni mucho ni poco, un segundo, un metro segundo. Entonces, haciendo un despeje para un metro segundo me sale que aproximadamente comercial ya directamente lo estoy llevando porque yo ya sé cuánto sale, eso lo llevo al diámetro comercial, 500 milímetros. Entonces, este es diámetro comercial. Para el diámetro comercial, como hice en Liggins deducción, con la ecuación de Hazen-Williams yo ya tengo cuánto es el diámetro, 0,200, para una longitud de 90 metros, ¿no? Porque es lo que va a subir, ¿no? 90 hacia arriba. Despejo H y me sale 0,38 metros, que ni siquiera es ni medio metro, ¿no? Pero tengo que calcular, tengo que sumarle, ¿no? Entonces sumo y me sale que mi altura total es de 93.38 metros. Entonces tengo mi altura total, ya listo. Caudal tengo, altura total tengo. Peso específico del agua, ¿cuánto es? Yo sé que vale 1000, ¿no? Y eficiencia de la bomba. La eficiencia de la bomba está entre rangos de 75, 65, ¿no? Desde 60 hasta 90, 95 quizás. ¿Por qué eficiencia? Porque no puede trabajar 100%, ¿no? Las bombas siempre trabajan menor a lo que dice el fabricante. Entonces, puede ser 75, 70, 80%. Esa eficiencia yo también me asumo. Asumiéndome entonces, tengo el caudal 0,300 metros cúbicos segundo, la altura total, la que he calculado aquí, aquí he calculado ahí está. Peso específico del agua, 1000 aproximadamente, 75 por 0,8 la eficiencia, ¿no? Obviamente por ciento no lo voy a poner en porcentaje, tengo que ponerla en número. 80%, 0,8. Calculo y me sale la potencia que me sale 49.18 HP. Ahora, si no hubiera analizado la altura de seguridad o la pérdida por fricción, hubiera puesto 90 directamente. Entonces, el mismo procedimiento solo varía, ¿no? Por 3 metros nada más de altura total. Sale aproximadamente casi lo mismo, 47.4 HP. Pero comercialmente yo puedo decir que esto puede redondearlo a 50 HP, ¿no? Y con eso ya estaría resuelto el examen, ¿no? Pues así de sencillo se resuelve su examen, ¿sí? No sé si tiene alguna duda hasta aquí, porque hasta aquí ya está resuelto todo. Así de sencillo es tanques de almacenamiento. ¿Qué dice? ¿Fácil o difícil? ¿No? Entonces, esa es la manera de resolver, ¿sí? Entonces, son 3 hojitas que básicamente está resumido todo lo que tienen que saber de tanques de almacenamiento. Bueno, casi todo, porque ya después lo demás se repite, se repite, se repite. Pero si pueden entender esto de acá, pues es muy sencillo poder entender todo, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a resolver, vamos a hacer la continuación del examen que estamos resolviendo, pero ya con esto, sabiendo todo esto, ¿no? Sobre todo la tabla, porque si sabes utilizar la tabla, pues ya, estás hecho, ¿sí? Entonces, eso es por la clase de hoy y mañana vamos a dar continuidad, ¿sí? Eso sería, chicos, lo voy a cortar para que no sea largo.
Perfecto. ¿No? Y creo que hoy no he subido el video. Pucha, más bien ahora lo voy a subir el video para que puedan tener un drive. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda antes de despedirnos. Si no, nos podemos retirar. Bueno, no hay ninguna, chicos. Entonces nos despedimos y hasta mañana. Chao, chao.